Dios te bendiga. Bienvenido a la escuela dominical. Vamos a estudiar una nueva lección en este día, la lección para esta semana. Y esta lección se titula La libertad que Cristo imparte. Una hermosa lección, la libertad de Dios, la libertad de Cristo. La libertad que Cristo imparte. Y la base bíblica para esta lección la encontramos nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 al 23. Ahora déjame darte el versículo para memorizar en esta semana y por favor márcalo en tu Biblia, escríbelo, apréndelo de memoria, grábalo en tu mente y en tu corazón. Dice así Romanos 5, 1 al 2. Ahí está el versículo para memorizar. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Veamos ahora el propósito de esta lección, porque cada lección tiene un propósito. Las lecciones no son solamente por tener un tiempo juntos y compartir la palabra sin sentido. Todo tiene sentido y compartir la palabra de Dios con mayor razón tiene su sentido y tiene su propósito. Y el propósito de esta lección es comprender que no hay tradición humana que nos pueda hacer libres del dominio del pecado, sino solo la gracia de Jesucristo. Solo la gracia de Jesucristo es la que nos hace libres del dominio del pecado y no hay tradición humana que pueda hacerlo. Y eso es lo que vamos a comprender en esta lección. A manera de introducción, quiero decirte que no hay nada más hermoso, no hay nada más bello, precioso, transformador que la gracia de Dios sobre el ser humano. La gracia de Dios transforma nuestras vidas, transforma al ser humano. Por muy pecador que haya sido, esa transformación, esa gracia de Dios transforma y hace una nueva vida, una nueva criatura, una nueva persona. La definición de gracia es estar a favor de alguien. Y hay una definición de este término gracia que es que aunque el hombre y la mujer no merece que Dios esté a su favor o que no merece o que lo único que merece es que Dios esté en contra suyo, Dios está a su favor. Te repito, aunque el hombre merece que Dios esté en su contra, Él está a su favor. Si recordamos en Génesis, al inicio de la Biblia, Adán y Eva no hicieron decisiones sabias. Decidieron darle la espalda a Dios. Y al igual que ellos, en aquel momento decidieron hacer decisiones no sabias y darle la espalda a Dios. Hoy día hay mucha gente, muchas personas que todavía siguen dándole la espalda a Dios. Pero la gracia de Dios estuvo con Adán y Eva y la gracia de Dios sigue estando disponible para nosotros hoy. En los brazos de Dios, cuando esos brazos de Dios están extendidos hacia nosotros, es porque su gracia, por su gracia, Él nos ama y quiere que vengamos a Él. Y Él ha preparado ese camino que nos permite correr hacia su presencia. Por la gracia de Dios, por esa gracia de Dios, es que podemos nosotros poder decir hoy que somos hijos de Dios. Aunque no merecíamos su gracia, Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí, por toda la humanidad, para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Veamos el primer punto de esta lección. Libertad del pecado. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 14. Ahora, ¿qué es pecar? Pecar es errar al blanco. Ustedes conocen lo que es el blanco, ¿verdad? El tiro al blanco. Eso cuando tiramos al blanco, cuando jugamos, de niños jugábamos eso.
Y algunos adultos juegan eso y, hoy día todavía, pero yo recuerdo de niños jugar tirar al blanco con una flechita que nosotros mismos confeccionábamos y tirábamos al blanco. Había que tirarle al centro, ¿verdad? Al centro para poder ganar. Entonces, errar al blanco, eso es pecar. El pecado deja al ser humano sin propósito en la vida. El pecado nos lleva por la vida sin propósito alguno. Nos lleva sin esperanza, sujeto a corrupción física y moral. Nos trae una mala conciencia, nos trae sentimientos de culpas, sentimientos de vergüenza. Nos sentimos degradados y sin discernimiento espiritual. Eso es el pecado. Eso es lo que el pecado hace en el ser humano. Una cantidad de cosas terribles que hace el pecado en nuestras vidas. Nos degrada, nos avergüenza, nos culpa. Y eso fue lo que creó la separación entre Dios y el hombre. Esto fue lo que trajo la muerte espiritual. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado fue lo que nos separó de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, eso nos separó desde ese momento de Dios y por eso todos nacemos en pecado y estamos separados del amor de Dios. Pero Cristo vino a hacer la obra. Cristo vino a redimirnos. Cristo vino a acercarnos a Dios y esa es la gran noticia para nosotros hoy día y especialmente en este mes que estamos celebrando Navidad y que celebramos a Jesús, el Salvador del mundo, a Emmanuel, Dios con nosotros. Adán y Eva tuvieron un destello de la gracia de Dios. En ese momento tuvieron un destello de la gracia de Dios. Pero nosotros hoy día somos extremadamente bendecidos porque estamos saturados de la sublime gracia de Dios. Y por eso cantamos ese himno, Sublime Gracia, esa gracia que nos llena. También cantamos un corito que dice, es por su gracia y por su amor. Cuando estábamos, dice, caído como un pájaro herido en el suelo, como un ciervo bramando por agua en el desierto. Pero Dios vino por su gracia y por su amor y nos levantó y nos redimió, nos rescató del pecado. Es esa gracia divina de Dios. En este pasaje de Colosenses capítulo 2, 13 al 14, nos dice que hemos sido libres del dominio del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. Por medio de ese sacrificio de Cristo, el Cordero inmolado, Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, allí entonces comenzó nuestra libertad, nos hizo libres del dominio del pecado. Para ser libres del pecado, solo necesitamos, mi hermano, mi amigo, solo necesitamos creer en Jesús. Porque la salvación es un acto de fe. Necesitamos creer en Jesús porque la salvación es un acto de fe. ¿Y fe en qué? Fe en el poder de Dios. Fe en ese poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Como dice Colosenses 2:12. Por eso cuando nosotros con fe confesamos a Cristo de que es nuestro Salvador, de que Él murió por nosotros y que Dios lo levantó de entre los muertos y que hoy vive para sí y vive para siempre y que va a regresar por su iglesia, entonces somos salvos, somos hijos de Dios, porque por fe lo creemos. Para ser libres, mi amigo, mi hermano, para ser libres tenemos que creer y confesar con nuestra boca que Cristo murió por nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, que confesar con nuestra fe, pensarlo y tenerlo y bajarlo de la mente, bajarlo al corazón y decir, Cristo murió por mí, entonces por eso soy salvo. Es la gracia que nos da acceso al Padre por medio de la fe en Jesucristo el Señor, como podemos leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Desde el momento que Cristo nos salvó, desde el momento que nos rendimos a Cristo, que nos rendimos a Él nuestra vida, entonces tenemos una nueva naturaleza
Ya no somos esclavos del dominio del pecado. Ahora somos libres para vivir para Cristo, como dice Romanos 5, 1 y 2, como leímos al inicio los versículos para memorizar. Pues ya no hay condenación. Desde el momento que somos libres por Cristo, ya no hay condenación en nosotros. El enemigo ya no nos puede condenar ni nos puede acusar. Y el enemigo te podrá venir a decir muchas cosas y querer hacerte ver que Dios no te ha perdonado y que hiciste muy feo y que tu pecado era muy grande y que no puede ser perdonado, pero esas son mentiras del diablo. Tú eres salvo, yo soy salvo, porque creemos en Cristo, creemos en ese Cristo que murió por nosotros y que Dios lo levantó de los muertos. Ahí entonces comienza una nueva vida, una nueva naturaleza en la vida de cada creyente en Jesús. En segundo lugar, Cristo ofrece la libertad del mundo de las tinieblas. Libertad del mundo de las tinieblas. Cuando estamos en pecado, y ahí en Colosenses capítulo 2:15, cuando estamos en pecado, estamos en tinieblas, estamos en la oscuridad, vivimos cegados, no podemos encontrar la luz al final del túnel, porque estamos totalmente en pecado, dominados por el pecado, esclavizados por Satanás en el pecado. Hay una frase común que se escucha mucho en las iglesias, que dice, bueno, es que soy humano. Al fin de cuentas soy humano, es que soy débil porque soy humano. Y esto solamente, mi amigo, mi hermano, es para justificar la debilidad frente a la tentación y al pecado. No podemos estar usando esta frase, ay, es que caí porque soy humano, caí porque es que soy hombre, que la carne es débil. Eso solamente para justificar la tentación y el pecado, porque si estamos en Cristo, Él nos da la fortaleza, Él nos da, y dice la palabra que así como si estamos en tentación, Dios nos va a dar la salida a esa tentación. Entonces tenemos que estar agarrados de Jesús, tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que esa es una de las mentiras más grandes de Satanás, que ha puesto en las mentes para reducir el poder de Dios sobre nuestras vidas. Solamente ese es el fin del enemigo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús en la cruz exhibió públicamente a toda potestad, a todo principado del enemigo, de Satanás, lo avergonzó en la cruz, lo destruyó y triunfó sobre ellos en la cruz. Por ti y por mí. Cristo es superior a todos los principados y potestades, espíritus malignos y dominios. No hay ningún dominio, nada del enemigo que pueda estar por encima de Cristo, superior a Cristo, o que pueda vencer a Cristo. Cristo lo venció. El enemigo está bajo los pies de Cristo. No te fíes y no digas yo tengo el enemigo pisado, el enemigo está debajo de mis pies. No, ponlo debajo de los pies de Cristo, porque nosotros somos a veces muy dados a que estamos muy fuertes y mira, dice la palabra, aquel que esté fuerte que mire que no caiga, que no seamos orgullosos, no nos vanagloriemos, sino busquemos a Cristo cada día y alimentemos nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente de la palabra de Dios para que estemos firmes en el Señor. Pero el que venció al enemigo, al que le puso el pie al enemigo sobre la cabeza, fue Cristo Jesús en la cruz. Allí fue donde el enemigo fue vencido y fue avergonzado. Dice Colosenses capítulo 2, verso 15, Jesús los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz, públicamente. De modo que Cristo ha triunfado y su victoria es la nuestra también. Si Cristo triunfó, nosotros también triunfamos. Si estamos en Cristo, triunfamos con Él. En Cristo dice la palabra que somos más que vencedores. Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 9 nos habla de que ahora tenemos la libertad de la gracia por encima de la ley. Por su amor, por el amor de Dios, nos dio vida por gracia. Gracia significa el favor, ese regalo.
no por obras, para que nadie se gloríe. No logramos la salvación por obras. Ay, no, pero es que yo soy muy bueno y por eso voy a alcanzar la salvación. No, es la gracia de Dios que nos da esa salvación y nosotros tenemos que buscar a Cristo y estar siempre a su lado. Juan 3:16, nada podemos hacer para que Dios nos ame aún más, porque Él nos ama. Y Dios nos ama no por nuestras obras, sino por el hecho de que somos sus hijos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor más grande el del Señor. En tercer lugar tenemos, Cristo nos imparte libertad de tradiciones humanas. Hay tradiciones humanas y lo leemos en Colosenses 2, 16 al 22. No hay tradición humana que nos pueda hacer salvos. No hay tradición humana que nos pueda sacar del dominio del pecado. Solo Cristo. Dice un comentarista bíblico, David Simmons, en su libro, que las dos causas principales en la mayoría de los problemas emocionales entre los cristianos son las siguientes. David Simmons en su libro dice que hay dos causas que son la causa principal entre los cristianos para sus problemas emocionales. Uno, no saber comprender, recibir y vivir la gracia y el perdón incondicionales de Dios. A veces no comprendemos que el perdón de Dios es incondicional. Dios nos ama, simplemente nos ama, y por eso mandó a su Hijo. Entonces su gracia y su perdón son incondicionales para nosotros y necesitamos reconocer eso. Y en segundo lugar, no sabemos comunicar ese amor, perdón y gracia incondicionales a otros. No sabemos recibir el perdón y la gracia de Dios y tampoco sabemos impartir eso a otras personas, esa gracia y ese perdón incondicional a otras personas. Y este escritor, Simmons, dice que culturalmente estamos acostumbrados a la autorrealización. Es decir, que toda relación en la vida se funda en el desempeño personal. O sea, la autorrealización. Todo lo que tengo, todo lo que soy es porque yo soy, porque yo lo hice, porque yo puedo hacerlo, porque soy inteligente. Entonces, en ese desempeño personal, en esa autorrealización, fundamos lo que es la vida. Y hay creyentes, como algunos también habían en la iglesia primitiva, que buscaban ganar la gracia de Dios con la autorrealización o con su esfuerzo propio. No podemos ganar la gracia de Dios con esfuerzo propio o autorrealización. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entregar nuestras vidas a Él. Tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que traer nuestra vida delante de Dios, desnudar nuestra alma delante de Dios, a los pies de Cristo, para nosotros lograr esa libertad que Cristo trae. No es por nuestra autorrealización. Y esto se debe, este esfuerzo propio, esta autorrealización se debe a la carencia de una comprensión clara del verdadero mensaje del Evangelio de Cristo. A veces no entendemos bien el Evangelio, por eso tenemos que estudiar la palabra, escudriñarla, por eso tenemos que participar de las enseñanzas de la escuela dominical, de las clases de discipulado, tenemos que congregarnos y escuchar los sermones para aprender el mensaje del Evangelio de Cristo, el verdadero mensaje, y no tener un sincretismo, como decíamos creo que en la clase anterior, ese sincretismo religioso que a veces creemos una cosa y la mezclamos con otra y no tenemos claridad en el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es santo, es santidad, es buscar la santidad. Entonces, tenemos que comprenderlo bien, tenemos que dejar de tratar de impresionar a Dios. Nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestras acciones,
ni podemos mostrarle méritos a Dios para ganar su amor. No vamos a ganar el amor de Dios por nuestros méritos. Ya Dios nos ama, Dios nos amó y Dios nos ama. Al mandar a su Hijo Jesucristo a vivir y a morir por nosotros, ese es el amor más grande que puede haber. Es el amor más grande para nosotros, demostrado por Dios. Entonces no tenemos que demostrarle nada. No tenemos que autorrealizarnos y buscar méritos para ganar el amor de Dios. Por el contrario, somos nosotros quienes debemos dejarnos impresionar por Dios. Somos nosotros los que debemos dejarnos impresionar por la fidelidad de Dios, por su bondad, por su justicia, por su misericordia, por su paciencia, con ese amor que nos da sin merecerlo, por su perdón, por su restauración y adopción como hijos. Por eso nos tenemos que dejar impresionar por Dios. ¡Wow! Qué Dios más hermoso, qué Dios más grande el que tenemos, que nos impresiona con su fidelidad. Aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo bondadoso con nosotros. Él sigue haciendo justicia en nuestras vidas. Él sigue teniendo misericordia por nosotros. Sigue teniendo paciencia, amándonos como somos, con nuestros caracteres, con nuestra deficiencia, con nuestras malas actitudes, y Dios sigue teniendo paciencia, nos sigue dando su amor que no merecemos, nos sigue perdonando, nos restaura y nos llama a sus hijos. ¡Qué hermoso! Y todo eso lo hace Dios solo por su gracia y por su amor. Entonces, la salvación por fe para muchos es fácil y quieren hacer algo de su parte para salvarse. Una gente piensa que, tengo que darle una ayudita a Dios. Dios no necesita ayudas. La salvación por fe, aunque te parezca muy fácil y quieras hacer algo para salvarte, no, así no es. La religión los puede llevar a este autoesfuerzo. La religión, mira que estoy hablando de la religión, nos puede llevar a un autoesfuerzo que solo lo que nos va a llevar es al desaliento y al orgullo, y por último a la muerte eterna. El camino simple de Cristo es la única vía que conduce a la vida eterna, no la religión. Por eso yo no te estoy hablando de religión, yo no hablo de religión, no hablamos de religión, hablamos de una vida nueva en Cristo, de venir a los pies de Cristo, de entregar tu vida a Cristo. Porque la religión no salva, es Cristo el que salva. Tenemos religiones y nos congregamos en diferentes denominaciones porque allí crecimos, pero la religión no salva. Es la realización de tu vida en Cristo Jesús, cuando tú pones tu vida en las manos de Cristo, tu voluntad en las manos de Dios. Entonces, estos esfuerzos humanos, religiosos, nos pueden llevar al desaliento, al orgullo y a la muerte eterna. Porque el camino para la vida eterna es simple, solamente Cristo Jesús. Él es la vía que conduce a la vida eterna. Y en cuarto lugar, Cristo también nos imparte libertad, no libertinaje. Tenemos que entender eso. Libertinaje es hacer lo que me da la gana, lo que yo quiero hacer, y a nadie le importa lo que yo hago con mi vida. Eso es libertinaje, no libertad. Pablo en sus cartas continuamente hizo énfasis en que la salvación es un acto de gracia, dado por Dios a todos aquellos que creen en Él para vida eterna. Pablo también hizo un recordatorio en principios de vida muy importantes. Vamos a ver algunos de esos principios. En primer lugar, ahora somos parte, si vivimos en Cristo, somos parte de la familia de Dios y tenemos que hacer nuestro lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4. Así pues que debemos vivir sabiendo que somos personas controladas por el Espíritu Santo, libres del dominio del pecado, que fue algo que la ley no pudo hacer, pero Cristo lo logró en su sacrificio en la cruz. El Señor destruyó el pecado para que ya no vivamos por nuestros malos deseos, sino que vivamos en la voluntad de Dios. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo que debemos mostrar agradecimiento a Dios por su bondad. Debemos ser agradecidos con Dios
por su gran bondad, por su gran amor. ¿Y qué hacemos entonces? Presentamos a nosotros mismos, nos presentamos nosotros mismos como un sacrificio, viviendo una vida santa y agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. También dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, que debemos rechazar todo lo malo, todo lo que nos separa de Dios, todo lo que nos separa del amor de Dios, todo lo que interrumpe nuestra relación íntima con Dios, debemos rechazarlo. Y en cuarto lugar, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 12, que aunque cada uno de nosotros tengamos la libertad de hacer lo que querramos, debemos tener claro que no todo lo que queremos conviene. Dice, no todo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, podemos leer en 1 Corintios 6:12 eso, que aunque nosotros tengamos libertad de hacer lo que querramos hacer, debemos tener muy claro que no todo lo que queremos conviene a nuestras vidas, no todo edifica nuestras vidas. La Biblia entonces, la palabra de Dios nos da los parámetros correctos para vivir la verdadera libertad. Ahí está, como decía nuestro pastor Cervantes, José Cervantes, en su predicación de esta semana, el domingo, y él decía que el filtro para nosotros los creyentes es la palabra de Dios. Y ahí está, ese es el parámetro correcto para una vida de libertad. Cuando estamos dudosos de que si estamos viviendo la libertad en Cristo, si estamos dudosos de nuestra vida de santidad, entonces leamos la palabra, estudiemos la palabra, busquémosla, escudriñémosla, estudiémosla, y ahí vamos a encontrar el filtro. Vamos a entender correctamente lo que Dios quiere para nosotros. Es entonces la Biblia donde obtenemos la llenura del Espíritu Santo, hacemos uso correcto de nuestro libre albedrío. El uso correcto de nuestro Dios nos dio libre albedrío, pero no para hacer lo que nos da la gana, para vivir en libertinaje, sino para vivir en la libertad que Cristo ofrece. Entonces la capacidad de hacer elecciones correctas es un don de Dios, quien nos ha hecho a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Vamos a concluir esta lección diciendo en primer lugar que no guardamos nuestra vida en santidad para alcanzar la salvación, pues esa ya nos fue dada por Cristo Jesús. 2. Vivimos una vida de santidad para manifestar nuestra gratitud a Dios por su gracia. Y 3. Lo hacemos no por miedo a perder nuestra entrada al cielo, sino porque es nuestro culto voluntario en gratitud, ya que aunque merecíamos que Dios estuviera en contra de nosotros, Él está a nuestro favor. Que el Señor te bendiga, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel. Gracias por la libertad que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque allí Él venció todo dominio públicamente de las potestades del enemigo, de las potestades de Satanás, para traernos libertad. Esa libertad de la que podemos gozar hoy y decir somos libres y puedo vivir el libre albedrío correctamente de acuerdo a los parámetros que la santa palabra tuya nos da. Gracias, Señor, por amarnos por encima de todo. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu fidelidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.